y que suponen, por qué no decirlo, un golpe en la línea de flotación de nuestro a veces gris y anodino racionalismo. Ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. Ver sin ver es verdadera visión. Comprender sin comprender es verdadera comprensión. La verdadera visión no es solo ver viendo, también es ver sin ver. Pero, ¿qué pudiera ser ver sin ver? Tal vez sea ver el mundo de forma transparente y desprejuiciada, dejando que hable por sí mismo, sin hacerle decir lo que me interesa oír. Ver sin ver, que en algún momento ya lo apuntamos, tal vez sea como ese mirar sin mirar del derviche que gira sin parar, que es un mirar que no pretende atrapar, explicar, domesticar la realidad y por consiguiente reducirla y empequeñecerla. Ver viendo es tratar de querer abarcar toda la realidad con mi pobre mirada. Ver sin ver es dejar que sea la realidad la que me mira a mí. Yo no soy el sujeto protagonista del ver. Mi yo se ha borrado, condición sine qua non para que aflore en mí la admiración y el interés desinteresado por todo. Comprendo no cuando entiendo y puedo explicarlo todo, sino cuando la realidad me sorprende. La admiración, pues, va de la mano de la comprensión. Si lo comprendes todo es que entonces no comprendes, remacha el autor. Esto debiera de estar puesto en letreros luminosos por toda la ciudad, autopistas, mensajes de metro, etcétera, etcétera. Es decir, el sabio lo es entre otras muchas cosas, pero tal vez esta sea una de las más cruciales, porque ha comprendido y realizado en sí mismo que debemos vivir sin pretender entenderlo todo. Sobre todo, además, lo que no es entendible para el ser humano. Una actitud que pacifica y libera. Solo quien pretende comprenderlo todo, además de que no comprende nada, vive sometido a la continua inseguridad, al sufrimiento y a la angustia existencial. Hay que vivir sin pretender entender lo que no es entendible para el ser humano, eso sí, pero dándose cuenta de ello. Cuando Mahakashyapa, recordemos, comprendió el silencio del Buda, aquel discípulo que sonrió tras el silencio prolongado del Buda y que éste le ofreció una rosa y con ella la llave del conocimiento. Digo, cuando dicho discípulo comprendió el silencio del Buda, ¿qué fue lo que comprendió? Pues muy posiblemente a uno se le ocurre pensar que comprendió que no hay nada que comprender. Y por tanto, tampoco nada que decir, tampoco nada que explicar. Y por eso mismo fue por lo que sonrió después liberado. La situación es simple y transparente, por utilizar el lenguaje del autor. No esconde nada. No hay necesidad de buscar porque todo lo que hay está ahora y aquí, dentro de ti. Tampoco hay nada, pues, que practicar. Y sin embargo, y paradójicamente, queda tanto por hacer. Y he ahí la aparente paradoja. No es de extrañar que a veces cenistas y derviches, en otro contexto, hablen de practicar sin practicar o bien practicar sin buscar. Ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. Uno diría que qué más se puede añadir a esto. En todo caso, lo único que se le ocurre a uno es citar algún verso precisamente de poetas zen y decir, efectivamente, ver nada es percibir el camino y comprender nada es conocer el Dharma. Y la hierba crece sola. Venga, página 75. Página 75, sí. Dice, se dice en los sutras, no apartarse de la sabiduría es estupidez. Cuando la mente no existe, tanto comprender como no comprender son verdad. Cuando la mente existe, comprender y no comprender son falsos. Cuando comprendes, la realidad depende de ti. Cuando no comprendes, eres tú quien depende de la realidad. Cuando la realidad depende de ti, lo que no es real se convierte en real.
Cuando eres tú quien depende de la realidad, lo que es real se convierte en falso. Cuando dependes de la realidad, todo es falso. Cuando la realidad depende de ti, todo es verdad. Así pues, el sabio no usa su mente para buscar la realidad, o la realidad para buscar su mente, o su mente para buscar la mente, o la realidad para buscar la realidad. Su mente no hace que aparezca la realidad, y la realidad no hace que aparezca su mente. Y porque ambas, su mente y la realidad, son inmóviles, está siempre en samadhi. Dice, no apartarse de la sabiduría es estupidez. ¿Qué significa esta frase enigmática? Significa que hay que apartarse de lo que las gentes dan por sabiduría. Y aclara esta afirmación cuando dice que cuando la mente no existe, es decir, cuando no existe como mi mente, tanto comprender como no comprender son verdad. Cuando no existe como mi mente. Cuando mi mente no existe como individualidad, sino como la mente con mayúscula, tanto comprender como no comprender son verdad. ¿Cómo es eso? Cuando la mente ya no es mi mente, sino la mente, se deshace la dualidad. Pero esa no dualidad vacía se muestra en formas diversas. Por consiguiente, tanto no comprender, porque no hay nada que comprender, ni nadie que pueda comprender, como comprender las formas en las que el vacío se dice, son verdad. Por lo contrario, si la mente existe como mi mente, comprender y no comprender son falsos, porque estoy situado en la falsedad de creerme alguien frente a algo que comprender. De lo falso, dar por supuesto mi realidad y la dualidad, se sigue lo falso. Cuando comprendes, la realidad depende de ti, porque eres tú quien la conforma. Cuando no comprendes, no conformas la realidad, y por ello mismo, tú, como forma, dependes de ella. Tú eres ella, sin dualidad ninguna. Por esta razón, continúa razonando Bodhidharma, cuando eres tú quien dependes de la realidad, porque te supones alguien frente a la realidad de la que dependes como viviente necesitado, entonces lo que no es real se convierte en real. Lo que tu necesidad conforma lo haces real, aunque no lo es. Por consiguiente, cuando dependes de la realidad porque te consideras alguien frente a algo o a alguien, todo es falso, porque todo lo crea tu mente. En cambio, cuando la realidad depende de ti, tú eres su fuente, porque sabes la no dualidad vacía absoluta. Entonces todo es verdad, porque en todo ves el vacío absoluto de toda forma. El argumento se concluye diciendo que el sabio no usa su mente para buscar la realidad. Eso sería suponer a alguien que busca algo. Ni tampoco usa la realidad para buscar la mente, porque eso sería dar por real eso que hay frente a mí y dar por real mi propia mente. Ni usará su mente para comprender su mente, porque eso supondría objetivar su mente, como si fuera alguien. Ni tampoco la realidad para buscar la realidad, porque volveríamos a estar en el nivel de la dualidad. Todas estas reflexiones, esto es importante, no significan que nos movamos en el nivel de la vivencia. ¿Quién haría la vivencia? Ni el nivel de la sensibilidad. ¿Sensibilidad de quién sobre qué? Estamos en el nivel de la mente, pero no mi mente, sino la mente. Prosigue Bodhidharma. La mente del sabio no hace que aparezca la realidad como un mundo de objetos y sujetos, porque ni se considera nadie, ni considera que haya nada frente a él. Se sitúa en el vacío absoluto de toda objetividad,
subjetividad, individualidad y dualidad, ni al vacío absoluto. Tampoco la realidad que ve hace que aparezca su mente. Si la realidad que tiene enfrente a él es nada de objetividad, frente a la nada de objetividad no puede aparecer la subjetividad. Para que haya subjetividad tiene que haber objetividad. Puesto que su mente y la realidad son vacías, son inmóviles. Por ello el sabio está siempre en samadhi. No reside en sí mismo, porque no hay sí mismo. Ni reside en la realidad fuera de él, porque no hay tal cosa. La alusión a los sutras con la que el autor abre el pasaje que ahora comentamos es ese tipo de citaciones, yo digo, que está muy bien comentado por María, pero yo digo, son ese tipo de citaciones que a mí más desafío me producen, porque no estoy seguro del todo, pero intuyo que el desconocimiento de primera mano de la lengua original y sobre todo del lenguaje técnico del autor, algo que digo personalmente me incomoda bastante, hace que se nos puedan escapar, estoy seguro, muchos de los matices del texto y por ende de la profundidad del pensamiento de Bodhidharma. Lo digo cuando afirma no apartarse de la sabiduría es estupidez, afirman los sutras. O mejor dicho, así nos lo traslada el traductor español, que a su vez traduce no del original chino, sino del inglés. Pero, ¿qué es lo que resulta estúpido en verdad? ¿Apartarse de la erudición o de la sabiduría? Ya anteriormente, en la página 69, nos encontramos con la misma confusión entre la figura del erudito y la del sabio. Allí se decía sin tapujos que los mortales no son diferentes de los sabios. Y entonces yo me preguntaba si el texto original realmente hablaba del sabio, yo no lo creo, o del erudito, si realmente se refería al sabio que ha comprendido su verdadera naturaleza, que es de lo que está hablando constantemente desde el principio del texto, o bien al erudito que ha memorizado los sutras, porque evidentemente ambas figuras no son lo mismo. Pues bien, a tenor de como aparece en otras traducciones hechas a lenguas europeas, lo que realmente es estúpido no es apartarse de la sabiduría. ¿Cómo va uno a ser tan estúpido de cometer un acto así? Sino de la erudición, es decir, de un conocimiento con minúsculas que son en verdad conocimientos, esto es, datos e información, de un conocimiento de segunda mano que aún no ha sido encarnado, sino que se repite de oídas. Si la mente no existe como tal, si carece de entidad real, tanto comprender como no comprender son actos verdaderos, o lo que es lo mismo, transparentes, según el propio lenguaje usado antes por el propio autor, por Bodhidharma. Pero si por el contrario la mente existe como tal mente, si yo le otorgo entidad real y por ende me identifico con ella, uno y otro, comprender y no comprender, son actos falsos. En otras palabras, sin deshacer el constructo irreal que he dado en llamar mente, todo acto de comprensión será imposible. Solo se comprende desde la no mente, o de esa otra mente que habla al Mariano, desde la no mente de un actor que es un yo que no es un yo. Todo el empeño del autor se pondrá a continuación en exponer ¿qué significa exactamente comprender? Comprender, nos dice Bodhidharma, comporta que la realidad depende de nosotros. Quien comprende se sabe transparente, deja pasar a través suyo lo que es real. Quien comprende automáticamente se vuelve sencillo, espontáneo, natural, puesto que quien comprende vive sin más. Pero si no se comprende, esto es, si se mantiene uno aferrado a la propia mente ilusoria, se es una marioneta en manos de la realidad, que es la que nos modela. Ese es quien se gasta y se desgasta sosteniendo todo un edificio construido a base de ficciones. Quien comprende se libera. Nada tiene que temer, porque nada tiene que perder.
que